Hola, mi nombre es Nubia Alfaro y para mi clase de biología celular construí una maqueta sobre la célula animal para representar de una mejor manera cómo es que esta funciona. Bueno, para empezar, tenemos la membrana celular o plasmática, que es la parte externa que delimita la célula y su contenido. Está formado principalmente por lípidos o grasas, en particular fosfolípidos y colesterol, que forman una doble capa lipídica, es decir, una capa externa y una capa interna. El citoplasma o citosol, toda esta parte azul, es la parte de la célula compuesta por un fluido gelatinoso y donde se realizan diferentes reacciones químicas. Para seguir tenemos el núcleo, que es esta pequeña esfera verde. Está compuesto por la envoltura nuclear que encapsula el nucleoplasma, fluido nuclear donde flota la cromatina, el ADN condensado con proteínas, y el nucleolo, esta pequeña esfera amarilla. En el núcleo se encuentra el ácido desoxirribonucleico, el ADN, molécula que encierra la información genética y que se transmite cuando las células se dividen. El ADN es la base de la herencia. Dentro del núcleo el ADN se une a unas proteínas llamadas histonas y se enrolla y compacta formando los cromosomas. Seguimos con las mitocondrias, esta pequeña óvalo amarillo. Es la estructura donde se realiza el proceso de respiración celular y se produce el ATP, fuente principal de energía que permite efectuar los diferentes procesos en la célula. Tenemos el retículo endoplasmático, estas bolsas rojas. Este es un organelo que se compone de una red de túbulos o sacos de membrana aplanados e interconectados. Se diferencian por el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso produce la síntesis de lípidos. El retículo endoplasmático es una red de membranas en la célula por medio del cual se mueven las proteínas y otras moléculas. Produce otras sustancias que las células necesitan, como lípidos, grasas y carbohidratos, como los azúcares. Seguimos con las vacuolas. Estas pequeñas esferas como color marrón se originan en el retículo endoplasmático liso y su función es manejar los productos de desecho. Esto significa que pueden deshacerse de los residuos. A veces el producto de desecho es el agua y por lo tanto una vacuola tiene como función mantener el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Seguimos con el retículo endoplasmático rugoso. Este está de este lado. Es llamado así por la presencia de los ribosomas. Se encarga de sintetizar las proteínas. Está conformado por una red interconectada de sacos aplanados o tubos encapsulados con forma de pequeños sacos abultados y planos. Estas membranas son continuas y se unen a la superficie externa del núcleo de las células. Vemos que están conectados. Parte de sus funciones es la síntesis, transformación, control de calidad y transporte de proteínas. También se encarga de llevar esas proteínas al aparato de Golgi. Y bueno, seguimos entonces con el aparato de Golgi, esas pequeñas bolsitas amarillas. Esta tiene como función almacenar y transportar las proteínas y los lípidos sintetizados en el retículo endoplasmático rugoso. Está organizado en 3 o 4 subcompartimentos, como un conjunto de apilados de sacos aplanados llamados cisternas. Los subcompartimentos del aparato de Golgi difieren entre sí de acuerdo con las enzimas que contienen, es decir, cada bolsita puede contener enzimas diferentes y es así como transforman las proteínas y los lípidos. Opera como una línea de ensamblaje en la que las proteínas se mueven en secuencia a través del complejo, sirviendo las cadenas de hidratos de carbono modificados en un compartimento como sustratos para las enzimas modificadores del compartimento siguiente. Ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula, es decir, las proteínas que van a salir de la célula. Se encarga además de empaquetar los materiales que contiene la célula y transportarlo a todas partes en vesículas. Clasifica proteínas y lípidos que vienen del retículo y puede modificar formando otras moléculas como las glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Modifica proteínas y lípidos que han sido construidos en el retículo endoplasmático y los prepara. Como siguiente tenemos los lisosomas, estas pequeñas esferitas verdes. Se originan en el aparato de Golgi. Son organelos de forma esférica que se encargan del proceso de digestión celular. Además de descomponer moléculas biológicas y de reciclar restos celulares de desecho. Pueden destruir virus y bacterias invasoras. Siguiente tenemos los perisosomas, estas pequeñas bolitas como azules. Se originan en el retículo endoplasmático. Rompen los ácidos grasos de cadenas muy largas mediante un proceso conocido como beta-oxidación. Seguimos con los exosomas, estos de aquí. Los exosomas se generan por la exocitosis de los cuerpos multivesiculares extracelulares por brotes
o ampollas de la membrana plasmática. Los exosomas pasan las proteínas, el ADN y el ARN que contienen a otras células. Como siguiente tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto lo podemos comparar con un cuerpo humano, siendo el esqueleto lo que nos da forma y movilidad. Bueno, pues la célula también tiene su esqueleto, este se llama citoesqueleto. Es lo que, pues igual que al cuerpo humano, le da forma y le da movilidad a la célula. Y está compuesto por microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios y las actinas. Para empezar, tenemos los microfilamentos. Están compuestos por proteínas contráctiles como la actina y la miosina. La contracción muscular y también pueden llevar a cabo movimientos celulares, incluyendo desplazamiento, contracción y citocinesis. Es esto que viene representado aquí. Se unen al núcleo y de aquí salen y se van a la capa de la célula. También tenemos los microtúbulos. Están compuestos de subunidades de la proteína tubulina. Estas subunidades se llaman alfa y beta. Ayudan a mantener la forma de una célula. También ayudan a que los cromosomas se muevan durante la multiplicación celular y a que una estructura pequeña que se llaman organulos celulares se muevan dentro de la célula. O sea, es la responsable de que todos los órganos se mantengan ahí en su lugar y se puedan mover. Estos los podemos representar con estas pequeñas líneas negras que podemos ver que están delimitando la estructura celular. También tenemos los filamentos intermedios. Su función principal es darle rigidez a las células. Esto de aquí. De aquí, estos, al contrario de los que vimos que le dan fuerza, estos al contrario salen de la membrana y se van hacia el núcleo, rodeándolo. Su función pues depende de la composición y la localización de los filamentos. En las células que están sometidas a tensiones mecánicas, como por ejemplo en los axones de las células nerviosas, en las células musculares y en las epiteliales. Bueno, y ya para terminar, tenemos las actinas, que están conformadas por tubulina, actina y bimentina. Podemos representarlos como estos que están aquí. Su función principal es actuar como elemento para el citoesqueleto y son muy importantes en la citocinesis. También son importantes en el transporte biológico y le dan dinámica a la membrana. Las septinas se forman en los complejos hetero-oligoméricos y en las células eucariotas, menos en las plantas. Son una familia de proteínas que unen GTP. Estas proteínas se ensamblan en estructuras de orden superior, filamentos, anillos, y funcionan como andamios moleculares para la unión de otras proteínas y como barreras de difusión. Bueno, ya para concluir, desde mi apreciación personal, esto me parece un excelente proyecto escolar porque me permite visualizar mejor las partes de una célula y puedo comprender y analizar de una manera más eficiente cómo es que esta funciona.